Señor, te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia, Señor, por permitirnos, Señor, a individuos como nosotros, Señor, comunes y corrientes, Señor, poder congregarnos aquí, Señor, y poder adorar tu nombre, poder aprender más de ti, Señor. Te pedimos que tú seas quitando cualquier distracción en nuestra cabeza, Señor, allana nuestro corazón, dispónenos, Señor, en espíritu, Señor, y también a nuestra carne a poder aprender lo que tú quieres enseñarnos el día de hoy por medio de Felipe. Te damos gracias por poder congregarnos en el nombre de Jesús. Amén. Todos necesitan amor que nunca falla, tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza de un Dios que salva. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Aún con mis temores, yo sé que me acercas. Lléname otra vez, mi vida entera refresco para seguir tus pasos. A ti me rindo. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. En la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. En la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar,
Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste majestad, inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable es él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste majestad, inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria,
pueden fallar. Y allí te encuentro lo incierto, caminaré sobre el mar. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Que tú me guíes sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Señor, te damos gracias por poder adorarte, Señor, en libertad, Señor, y te pedimos que tú seas usando a Felipe, que nos va a compartir el estudio día de hoy. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. ¿Se escucha? Ya ahí está. Bien. Hola, ¿qué tal? Uy, está un poquito fuerte. Ahí sí. Ahí lo bajé. Ya. Buenas. ¿Cómo están? Bienvenidos. Qué bueno verlos. Veo a varios que están desde otra zona, ¿cierto? De Rancagua, de Iquique. Genial que puedan estar nuevamente estudiando la palabra de Dios.
Y bueno, Jorge se nos escapó, nada, está en Estados Unidos todavía. Y bueno, orando por él para que Dios lo guíe, que vuelva renovado y que nos pueda seguir guiando en todo lo que Dios quiera hacer aquí en Majanaín, Santiago. Así que vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos hable por medio de su palabra. Padre Santo, te damos las gracias por este nuevo día. Gracias, Señor, por este domingo donde podemos reunirnos. Gracias, Señor, porque tú nos usas. En tu gracia tenemos el privilegio de servirte y gracias por cada uno de mis hermanos que está aquí y bueno, también por aquellos que nos van a escuchar. Así que te agradecemos por esto y háblanos por medio de tu palabra y guíanos con tu Espíritu Santo. En tu nombre, amén. Bien. Vamos a continuar con el libro de Segunda de Tesalonicenses. Habíamos visto el capítulo 1 la semana pasada y habíamos visto cómo Pablo estaba muy orgulloso de esta iglesia de Tesalónica porque se daba cuenta cómo la fe de ellos y el amor de ellos había crecido, pero vemos que con ellos estuvo un poco de tiempo solamente, estuvo unas semanas desde que fundó la iglesia en Tesalónica y pasaron unas semanas donde les compartió doctrinas bien importantes con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero tuvo que dejarlos por un corto tiempo, por unos meses, y lamentablemente se estaban infiltrando nuevas doctrinas, cosas que estaban perturbando a los hermanos, ¿ya? Porque ellos lamentablemente habían escuchado y habían recibido cartas falsas en la cual lamentablemente le estaban contando de que la tribulación ya había llegado, que había pasado el rapto de la iglesia. Y ellos estaban un poco preocupados por eso, pensando de que el rapto ya había sido. Pero vamos a ver que aquí Pablo les va a recordar cosas importantes y que estas cosas todavía no ocurrían. Entonces vayamos a Segunda de Tesalonicenses para que veamos ahí qué es lo que quiere hablarnos Dios con respecto a esto. Si ustedes se fijan ahí, si están en la versión Reina Valera de 1960, aparece un título, ¿cierto? Dice Manifestación del hombre de pecado. Aquí vamos a ver algo importante que Jesús estuvo advirtiendo incluso en Lucas 21:36. Veamos qué es lo que dice en Lucas 21:36. Ahí aparece algo muy importante, porque aquí ya vemos que Jesús estaba hablando sobre los últimos tiempos, y en el 21:36 les dice, ¿cierto?, a sus discípulos: velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Cierto? Aquí Jesús estaba haciendo una advertencia a la iglesia, bueno, y en este caso también a los judíos que estaban en ese momento, porque vemos que los judíos iban también a ser perseguidos en el tiempo de la tribulación, pero también es un llamado a que podamos estar en oración, ¿cierto? Orando por lo que va a ocurrir en los últimos tiempos. Ahí dice, ¿cierto? Orad. Él dijo, cuando estas cosas comiencen a acontecer, ¿cierto? Van a ocurrir algunas señales antes de los últimos tiempos y tenemos que estar siempre velando, permaneciendo en oración, como dice ahí, ¿cierto? Para que estemos tenidos por dignos de salir de ese tiempo tan difícil que va a atravesar los que se queden en la tribulación. Pero sabemos que hay una esperanza viva para quienes somos hijos de Dios. En Primera de Tesalonicenses 1, veamos en el 4:16, ¿qué es lo que dice de ahí en adelante? ¿Ya? Primera de Tesalonicenses 4, del versículo 16 en adelante. Dice, aquí habla sobre la venida del Señor. Esto era en la primera carta que tuvo Pablo con la iglesia de Tesalónica. Dice, por lo cual,
decimos esto en palabra del Señor, ahí en el 15. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y esta era la promesa que había sido, cierto, dirigido por el Espíritu, por medio de Pablo, le escribe a la iglesia de Tesalónica, que iba a ocurrir este evento, que es el rapto de la iglesia, ¿ya? Y esta advertencia es importante porque vamos a ver que Dios no va a juzgar a quienes rechazaron a Dios junto con la iglesia. Así como en Génesis 18:23, cuando Job estaba, cierto, intercediendo por su pariente Lot, ¿se acuerdan? Él le decía, cierto, destruirás también al justo con el impío, y por medio de Job, cierto, ahí intercede para que no muriera Lot junto con todos aquellos que estaban ahí, cierto, en Sodoma y Gomorra. Así también va a ocurrir en el tiempo de cuando ya estemos pronto, cierto, a salir de este mundo. La iglesia va a ser sacada por medio del rapto y no va a ser juzgado este mundo junto con la iglesia, cierto. Dios es justo y vamos a ver que Dios no va a tomar esa venganza que viene, cierto, el día del Señor, el día de la ira, con quienes también somos parte de la iglesia, ¿ya? Tenemos esa promesa que Dios nos va a sacar. Pero aquí, después, en esta segunda carta, ya no habla sobre el rapto de la iglesia, sino que ya está hablando sobre la segunda venida, cuando ya venga con su iglesia y vaya a hacer juicio este día de la ira del Señor, el día del Señor, como veremos en este segundo capítulo de Segunda de Tesalonicenses. Entonces volvamos nuevamente a Segunda de Tesalonicenses 2. Ahí leamos lo que dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Entonces, aquí ya se está refiriendo, ¿cierto?, a que nuestro Señor Jesucristo vamos a reunirnos con Él, y más adelante va a hacer esa mención de que va a venir con su iglesia, ¿ya? Es importante ver que aquí Pablo se mantenía orando por ellos. Recordemos que al final del capítulo 1, él estaba muy animado por aquellos que habían estado perseverando, ¿cierto? Él se animaba por aquellos que todavía seguían en la carrera, ¿ya? Pero vamos a ver que muchos de los que están en la iglesia, lamentablemente va a haber esa separación de aquellos que realmente confiaron en Dios y aquellos que solamente estaban por una simpatía con el cristianismo, ¿ya? ¿Qué es lo que dice ahí en el versículo 2? Dice que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Aquí se refiere a esta carta que se había infiltrado, una carta falsa, donde les decía a los hermanos de Tesalónica que ya había ocurrido el rapto, que estaban en el tiempo de la tribulación. Pero esto no era verdad, sino que lamentablemente querían confundir a los hermanos, y por esa razón les decía que se mantuvieran firmes en lo que ya habían recibido de parte de Él, por medio de Dios, ¿cierto? Dice muy claramente que no nos movamos fácilmente de nuestro modo de pensar, ni nos perturbemos, ¿cierto? Ni nos preocupemos, como dice ahí, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor
está cerca. En el 3 dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí ya se refiere, como les decía, ¿cierto? Cuando Jesucristo venga con su iglesia, ya ocurrió el rapto, va a venir nuevamente después de estos 7 años de tribulación, la gran tribulación que se le llama, pero sin antes que ocurra esto que aparece aquí, ¿cierto? Dice, va a haber una gran apostasía. Ya no es una de las tantas apostasías que hemos lamentablemente experimentado en la historia de la iglesia, sino que va a ser, como dice ahí, la apostasía. Esta apostasía que va a ser una rebelión en contra de Dios. Dice, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y vamos a ver que esta apostasía, esto que está también ocurriendo en nuestros tiempos, ¿cierto? Se ha mantenido a lo largo de la historia. Lamentablemente siempre han aparecido falsas doctrinas, cosas que se han querido inmiscuir, no por ser de capilla, ¿cierto? Es verdad que nos mantenemos en la palabra, pero aún así vemos que se quiere infiltrar incluso por el lado de la intelectualidad, donde lamentablemente se están desviando y el enemigo siempre es sutil con tal de que nos alejemos de Dios. También vemos que incluso hasta ideologías se están introduciendo. La apostasía es todo aquello que va en contra de la fe, es negar la fe. Y lamentablemente, no sé si se han dado cuenta en las redes sociales, como personas que decían ser cristianas, ¿cierto? No sé, este cantante Camilo, que quería, bueno, hablaba de Dios, pero cuando hablaba con respecto a ideologías de género, y eso lamentablemente se está introduciendo, ¿cierto? También muchas ideologías, incluso hasta políticas, que van en contra de lo que es la palabra de Dios. Cosas como, no sé, hasta el comunismo, que son tan dañinos, ¿cierto? Pueden destruir la iglesia. Y por eso nos llama aquí Pablo, ¿cierto? Que no nos dejemos mover fácilmente de lo que hemos aprendido de la palabra y que, como dice aquí, ¿cierto? Nadie os engañe en ninguna manera. Porque tiene que ocurrir esto antes de la segunda venida, ¿cierto? Después de la tribulación de estos 7 años, tiene que ocurrir esta apostasía. Ahora, esta apostasía que se nombra aquí es una rebelión mucho más grande, porque vamos a ver que después la iglesia, cuando sea sacada, el Espíritu Santo, que es el que está haciendo que el mal no crezca, ¿cierto? Ni que se haga manifiesto todavía el anticristo, ahí ya se le va a dar el espacio para que el anticristo pueda realizar este engaño a nivel mundial, ¿ya? Por eso dice, y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí se refiere al anticristo. Entonces, en ese tiempo de tribulación va a ocurrir esta gran apostasía que podemos ver, que también aparece en Apocalipsis, ¿ya? Ahí, déjenme ver si lo puedo encontrar aquí. Acá está, sí. Vayamos a Apocalipsis 9, del 20 al 21. Ahí en Apocalipsis 9, del 20 al 21, podemos ver lo siguiente. Déjenme ver. Aquí está. 9 del 20 al 21 dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Entonces, muchas de las personas que se van a quedar en ese tiempo de la tribulación van a estar en contra y en rebeldía con respecto a Jesucristo. Pero también sabemos que
Dios tiene misericordia y algunas personas también se van a arrepentir en ese tiempo. Ahí podemos verlo en Apocalipsis 7, del 9 al 14. Vayamos a Apocalipsis 7, del 9 al 14. Dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie puede contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Vemos que va a haber un pequeño remanente, ¿cierto? Personas que van a tener que morir, ¿cierto? Como mártires, y de todas formas también van a estar adorando a nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros confiamos que como hijos de Dios, ¿cierto?, que estamos permaneciendo en la fe en esta carrera, tenemos la seguridad que vamos a ser arrebatados. Va a ocurrir primero el rapto de la iglesia cuando Dios saca a su iglesia antes de estos 7 años que van a venir de gran tribulación. Y como muy bien dice ahí, ¿cierto?, se va a presentar la apostasía y el anticristo. Se va a poder dar este escenario para que él pueda actuar con mayor alcance, ¿cierto? Va a tener el permiso de parte de Dios para que pueda estar ahí en estos 3 años y medio, primeramente, engañando a las personas de que van a tener todo solucionado, ¿cierto? Va a traer paz, incluso en el Medio Oriente, donde están los que tienen la religión islámica, donde está ese domo, que todavía está justamente al lado donde está construido el templo, o sea, donde estaba el templo de Salomón, y va a ser ese pacto de paz el anticristo. Va a tener una personalidad bastante, como por así decirlo, o sea, va a poder convencer a cada uno de los que están ahí, ¿cierto?, en ese tiempo, y con sus palabras, ¿cierto?, con todas las ideas que tiene para poder traer paz mundial, ¿cierto?, paz y seguridad, como dice la palabra, pero que dice que no se dejen engañar, porque después de esos 3 años y medio, realmente se va a mostrar quién es el anticristo, como dice aquí, el hijo de perdición, el hombre de pecado. Entonces, regresando a 2 de Tesalonicenses, ahí vemos claramente, ¿cierto?, que no, en el 3, ¿cierto?, dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Este hombre, el anticristo, va a ser un hombre muy carismático, esa era la palabra. ¿Ya? Entonces va a ser un hombre muy carismático que va a poder influir, va a tener un liderazgo en el cual va a traer paz y seguridad. Pero ¿qué es lo que dice acá? Dice: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces aquí, ¿qué es lo que ocurre? Vemos que el anticristo, después de estos 3 años y medio, va a romper ese pacto que tenía con los judíos, ¿cierto?, de haber dado el permiso para que levantaran ese templo que por tanto tiempo ellos han querido volver a tener. El Israel, ¿cierto?, los judíos ortodoxos ya tienen todo preparado para poder construir ese templo en
en ese lugar donde está justo el domo que tienen los islámicos, ¿cierto? Esa piedra que ellos reconocen como donde Alá salió, ¿cierto? Fue en ascenso. Y claro, todavía no se puede dar que puedan construirlo en ese lugar, porque si no habría una guerra santa, ¿ya? Entonces vemos que aquí ocurre esto, ¿cierto? El anticristo, este hombre carismático, va a mostrarse realmente como es después de estos 3 años y medio. Él va a romper este pacto y él va a querer sentarse en el trono de este templo que construyen los judíos, ¿ya? Y quiere tomar el lugar de Dios, ¿cierto? Desde el inicio vemos cómo Lucifer, que se rebela contra Dios, se convierte en Satanás y tenía esta actitud de querer tomar el lugar de Dios, ¿cierto? Estar por sobre él, tomar el trono de Dios. Y vamos a ver que él hace como una especie de parodia, en el sentido de que también quiere imitar todo lo que hizo Jesucristo, ¿cierto? Va a tener una imitación del Mesías a través del hijo de perdición, ¿ya? ¿Esto cómo puede ser? Por ejemplo, recordemos que Judas, cuando traiciona a Jesucristo, dice que Satanás lo poseyó. ¿Se acuerdan? Que Satanás estuvo detrás de todo lo que Dios iba, bueno, en su perfecto plan. Él permite, ¿cierto?, que Judas lo traicione y que lo venda. Y ahí dice que Satanás entró en Judas Iscariote. Así también va a ocurrir con un hombre que va a ser también poseído por Satanás. Y va a estar, ¿cierto?, como un individuo engañando a todas las personas en ese tiempo de la gran tribulación. ¿Qué es lo que dice más adelante? Veamos. Dice: ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con ustedes os decía esto? Aquí también los comentaristas dicen que no se sabe muy bien a qué se refiere, qué cosas habrán hablado Pablo con los hermanos de Tesalónica, pero se puede tener una cierta idea porque vemos que en la primera carta hablaba sobre la venida de Jesucristo en el rapto de la iglesia antes de la gran tribulación, y ahora está hablando con ellos con respecto a cuando ya pasen estos 7 años de gran tribulación y venga Jesucristo con su iglesia descendiendo para hacer juicio a todas esas naciones que estaban rebelándose contra Dios, ¿ya? ¿Qué es lo que dice en el 6? Y ahora ustedes sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Vemos que la iglesia tiene esa función purificadora, ¿cierto? Jesucristo dijo que nosotros somos la luz y la sal del mundo, ¿cierto? La sal preserva los alimentos de la pudrición. Así también la iglesia no permite que el pecado avance más allá, y cuando ocurra el rapto de la iglesia, ¿cierto?, esa maldad va a crecer aún más. Por eso Pablo les da la promesa de que Jesucristo viene por su iglesia. Tenemos esta promesa que nos da consuelo a nuestro corazón, porque vemos cómo estamos viviendo, ¿cierto? Como muy bien dice ahí, ¿cierto? Ya comenzó el misterio de la iniquidad. Vemos cómo en los colegios se están infiltrando nuevas ideologías que están engañando a los más jóvenes. Y yo lo veo cercanamente. Yo soy profesor de matemáticas y veo cómo en los libros del gobierno ya se están infiltrando todas estas ideologías de género, cosas que incluso también en todo lo que tiene que ver en física ya no se habla
de lo que es la creación, sino que se habla de la evolución. Y la teoría la dan como por sentada, como que es un hecho. Pero sabemos que esa es una teoría que va en contra de lo que la palabra dice. Porque sabemos que Dios creó este mundo, ¿cierto? Tiene un diseño inteligente y el pecado lamentablemente es lo que ha producido que exista la enfermedad, la muerte y todo lo que vemos, ¿cierto? Todas las guerras, todas las cosas que ha producido el pecado en este mundo. Pero Dios, en su amor y en su misericordia, también tiene esa promesa de salvación para cada uno de los que están en este mundo. ¿Qué es lo que dice ahí, cierto? En el 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, ¿cierto? La Iglesia, el Espíritu Santo, que está en cada uno de los creyentes. Aún así, esto no quiere decir que cuando la Iglesia sea arrebatada, ¿cierto?, el Espíritu Santo va a desaparecer, sino que va a seguir obrando de otra manera, en la cual, como muy bien vimos en Apocalipsis, ¿cierto?, van a estar estos mártires y también Dios va a tener a ángeles y a otros hombres, ¿cierto?, que van a estar también proclamando la palabra de Dios en ese tiempo. ¿Ya? ¿Qué es lo que podemos ver en el 8? Dice, y entonces se manifestará aquel inicuo, ahí refiriéndose al anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Entonces vemos que finalmente Jesucristo, junto con la Iglesia, después de estos 7 años, va a tener victoria y va a destruir, ¿cierto?, al anticristo y a todos aquellos que estaban en contra de Dios. ¿Qué dice en el 9? Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Así como Jesucristo, ¿cierto?, hizo milagros y señales cuando Él estuvo en la tierra, también Satanás va a tener cierto poder para poder hacer estas señales y estos prodigios que aparecen ahí, pero que sabemos que son solamente engaño para que las personas se aparten de Dios. Por eso dice ahí, ¿cierto?, que Él va a poder hacer estas señales y prodigios. Ya Dios le va a dar el permiso para que pueda hacer esto, porque ya no va a estar la Iglesia. ¿Qué dice en el 10? Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces vemos que aquí muchos de ellos van a ser engañados. No sé si se acuerdan en Romanos, ahí en el capítulo 1, vayamos a Romanos, capítulo 1, quería mostrarles lo siguiente. En el 1, versículo 18 dice lo siguiente: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Aquí hay una revelación general para la creación donde vemos cómo Dios creó todas las cosas, ¿cierto? No tenemos excusa para negar que Dios existe. Pero sabemos que nuestra naturaleza pecaminosa y en el amor de Dios, ¿cierto?, nos dio libre albedrío para escoger creer en Él, ¿cierto?, o rechazarlo. Pero ¿qué dice después? En el 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, ¿cierto? Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios, del Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí
sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces vemos que llega un momento en que podemos resistir al Espíritu Santo, pero después ya Dios nos deja, ¿cierto?, que creamos la mentira. Él da ese poder, como vamos a ver también ahí en 2 de Tesalonicenses. Así como Faraón, que fue tan testarudo, ¿cierto?, que quiso estar siempre en contra de la voluntad de Dios, a pesar de todos los milagros que vio a través de Moisés. Solamente dice que endurece su corazón porque estaba afirmando lo que desde ya él quería hacer, ¿cierto? Ir en contra de la voluntad de Dios. Así también, aquí dice, Dios entrega a aquellos a que se queden con este engaño, ¿cierto? Que crean a la mentira. Pero Dios es fiel y misericordioso con cada uno de nosotros, siempre nos advierte, pero llega un punto en el cual ya Dios nos deja que caigamos, ¿cierto?, en nuestras decisiones. Volvamos a 2 de Tesalonicenses. Entonces, vemos que aquí aparece en el versículo 10 en adelante, dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces, el Señor nos ha dado todas las formas para poder conocerle, nos ha hablado de muchas maneras, más ahora en estos tiempos, ¿cierto?, de que es más fácil comunicar la información a través de las redes sociales, del internet, de todos los medios de comunicación, pero sabemos que hay un poder engañoso. Dice que este misterio de la iniquidad ya ha comenzado y lo vemos incluso hasta en las mismas noticias, ¿cierto? Todo está manipulado de tal forma que, no sé, hasta los grupos económicos tienen cierta influencia sobre los canales de televisión y promueven lo que ellos desean, ¿cierto? Y todo esto también va a ser en mayor manera en este tiempo. Por eso dice ahí, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Va a llegar ese día del Señor, la venganza del Señor al final, después de estos 7 años de tribulación, cuando Cristo venga con su iglesia y juzgue a todos aquellos quienes no quisieron recibir, como muy bien dice arriba, el amor de la verdad para ser salvos, ¿cierto? Y aquí también nos deja, ¿cierto?, la promesa a cada uno de nosotros, nos deja una exhortación al final. En el 13 dice, pero nosotros, ¿cierto?, quienes somos creyentes, debemos dar siempre gracias a Dios respecto a ustedes, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Vemos que Dios, en su presciencia, en todo lo que Él conoce, ya sabía quiénes iban a ser escogidos, ¿ya? No se refiere a que solamente eligió a algunos, sino que, como muy bien dice la palabra, Él retarda su venida para que todos puedan ser salvos, pero en el amor de Dios, Él nos espera, tiene paciencia y desea que todos puedan conocerle. Ahora sabemos que en sus atributos está el conocerlo todo, en el pasado, en el presente y en el futuro, y por eso aquí habla también de quienes somos escogidos. Dice que incluso desde el principio, para salvación. También está este proceso de la santificación por el Espíritu. Vemos que Dios, a medida que nosotros vayamos caminando en esta carrera, ¿cierto?, en este camino que es angosto, no es fácil, el Señor nos ayuda
a seguir creciendo y madurando. Incluso lo vemos en nuestras vidas. Nosotros teníamos, ¿cierto?, cuando éramos pequeños, vivíamos dependiendo de nuestros padres, pero a medida que vayamos creciendo, tenemos que después tomar nuestras propias decisiones. Vienen pruebas, vienen dificultades en las cuales nosotros después vamos a tener que formar una nueva familia quizás, y Dios nos prepara también así en este caminar con Él. Van a haber pruebas y dificultades. Incluso Pablo es de ánimo para los hermanos de Tesalónica que estaban pasando por persecución. Los cristianos justo en ese momento, en ese tiempo, eran perseguidos hasta la muerte. Morían como mártires en el nombre de Cristo. Pero aquí Pablo les dice que tengan esa esperanza viva, ¿cierto?, de que somos escogidos incluso desde el principio para salvación. Y Él nos va preparando, ¿cierto?, va formando ese carácter en nosotros por medio de la santificación por el Espíritu. Y la fe es la verdad. ¿Qué es lo que dice en el 14? A lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? El Evangelio, las buenas noticias de que podemos presentarnos delante de Dios no en nuestros propios méritos, porque sabemos que ninguno de nosotros podría presentarse de ninguna manera delante de Él sin ser juzgados, sino que cuando llegamos delante de Él, es como que Cristo está al lado de nosotros, ¿cierto? Y le dice al Padre, no te preocupes, yo vengo con Él, ¿cierto? Yo pagué el precio del pecado, puede pasar al cielo, ¿cierto? Y nuestro Señor Jesucristo nos da esa esperanza viva a través del Evangelio, las buenas noticias, ¿cierto?, de salvación. Así vemos también en el 15, dice, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y confirme en toda buena palabra y obra. Entonces aquí ya Pablo nos motiva, ¿cierto?, a través de estos últimos versículos, y nos motiva a cada uno de nosotros que podamos perseverar y que demos gracias también, como dice ahí, ¿cierto?, una y otra vez, da gracias por los hermanos que aún siguen perseverando, que aún nos seguimos reuniendo y que seguimos buscando de Dios, a pesar de lo difícil que se pueda poner. También nosotros como país, ¿cierto?, estamos pronto a elecciones. Y bueno, Dios tenga misericordia de nuestro país. Sabemos que ya está, como muy bien dice aquí, ¿cierto?, el misterio de la iniquidad. Se están preparando las cosas para la venida del anticristo, pero aún así nosotros como iglesia seguimos perseverando, y eso tampoco no quiere decir que no vaya a haber un avivamiento. También puede ocurrir, ¿cierto?, en estos últimos tiempos para que más personas puedan ser salvas. También cuando se habla en este tiempo de la apostasía en medio de la tribulación, también Cristo mismo dijo, ¿cierto?, hallaré fe en la tierra, porque va a ser un tiempo terrible, ¿cierto? Todos van a querer rebelarse, pero siempre Dios tiene un remanente fiel, y Dios en su gracia todavía retarda su venida para que más de aquellos que no conocen a Cristo puedan proceder al arrepentimiento, ¿cierto?, y puedan tener esta relación con Él. Así que, hermanos, bueno, que Dios nos guarde, que nos siga guiando, y bueno, que Jorge pueda llegar súper bien, animado, con todas las ganas de seguir sirviéndole al Señor, y que podamos ver qué es lo que quiere hacer con nosotros a través de estos últimos tiempos. Tenemos el privilegio, ¿cierto?, de estar en estos tiempos, y a pesar de lo difícil que se pueda poner, confiar en que Dios tiene el control de todas las cosas, y que nosotros, ¿cierto?, no estamos puestos para juicio. Tiene promesas para la iglesia, nos va a sacar después de este tiempo más terrible que se va a poner, pero confiamos en que Dios nos use para seguir glorificándolo. Así que vamos a orar.
y que Dios nos siga guiando en todo. Padre Santo, te agradecemos por tu palabra. Gracias, Señor, por todas las promesas que tú nos das. Gracias, Padre, porque tú nos fortaleces en medio de las pruebas difíciles. Sabemos que tenemos que pasar por ellas. Nuestra fe siempre es probada. Tú quieres que maduremos, que crezcamos, que seamos cada día más como tú, Señor. Y ayúdanos, Señor, porque no es fácil, porque muchas veces fallamos, Señor, pero tú nos levantas y nos das nueva fuerza, Señor. Gracias por todo, Padre. Gracias por mis hermanos que están aquí. Y gracias por lo fiel que eres, Señor. Porque tú nunca nos abandonas, Señor. En tu nombre, amén.
principio, creador infinito. Tú nos viste aquí cuando llamaste a la tierra y al mundo a existencia. Eres Dios de historia, la historia es tu historia. Tú lo fuiste y es que por siempre será. Viviré por tu gloria y correré al fuego en mi corazón. Nada puede apagar tu amor, mi Dios, la gloria te daré. Eres Dios, somos libres, en nosotros tú vives. Tú nos viste aquí antes de resucitar y entregarnos tu promesa. Y correré al fuego en mi corazón. Nada puede apagar tu amor, mi Dios, la gloria te daré. Y correré, con mi vida te alabaré, y tu nombre famoso haré, mi Dios, la gloria te daré. La gloria te doy. Correré al fuego en mi corazón. Nada puede apagar tu amor, mi Dios, la gloria te daré. Y correré, con mi vida te alabaré, y tu nombre famoso haré, mi Dios, la gloria te daré. Y correré al fuego en mi corazón. Nada puede apagar tu amor, mi Dios, la gloria te daré. Y correré, con mi vida te alabaré, y tu nombre famoso haré, mi Dios, la gloria te daré. Jesús. Dios le bendiga.